Buenas a todos y bienvenidos un viernes más al canal de Cancha NBA. Y como no podía ser de otra manera, habiendo empezado esta semana el March Madness, hoy vamos a hablar de este torneo relacionándolo con los jugadores de la NBA. Hoy en el canal de Cancha NBA vamos a descubrir a 5 estrellas actuales de la NBA que hicieron un gran paso, ya sea ganándolo o dejando una gran huella en el March Madness. ¡Let's go! Tras el episodio que hice esta semana junto a Enrique Pedro hablando de 10 perfiles muy interesantes de cara al draft, de hecho 2 de ellos ya se han caído porque ya sabéis lo que es predecir este March Madness con la caída de Kentucky, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. Si tenéis o queréis saber sobre ello, os dejaré el vídeo por aquí. Como siempre, antes de empezar el vídeo os voy a recordar que os podéis suscribir. Llegamos ya la semana pasada a los 5.000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a todos. Haremos un preguntas y respuestas un poquito más dirigido obviamente a NBA, cualquier pregunta que vosotros tengáis. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en este March Madness, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva NBA. Y es que voy a hablar de 5 jugadores, 5 estrellas, alguno más que otra, ya lo veréis, pero que pues han dejado una gran huella en el March Madness, ya sea ganándolo o pues simplemente haciendo muy buenas actuaciones a lo largo de los años. Perfiles muy diferentes, perfiles que han tenido mucho éxito en la NBA, que se ha transformado en anillos, otros que no han conseguido este anillo, pero bueno, 5 perfiles muy interesantes que han sido All-NBA, han sido All-Star y de los que tenía muchas ganas de hablar. Como digo, pues el March Madness, para el que no lo conozca, que creo que son poquitos, aquí que estoy viendo el canal, es el torneo universitario. En la liga universitaria, en la primera división, hay 360 universidades, de las cuales anualmente 68 pues juegan este torneo. Se juega en varios sitios, ¿no? Y al final se juega desde la primera ronda, segunda ronda, luego está el Sweet 16, que juegan los 16 mejores, luego el Elite 8, que luego hablaremos de estos conceptos, que juegan los 8 mejores, luego sería la Final Four, ¿no? Con semifinales y luego la gran final para dilucidar al campeón universitario. Como digo, os dejo por aquí arriba el vídeo con Enrique Pedro de esta semana en el podcast, que él os lo explica mucho mejor. Y así nosotros ya nos podemos centrar, como decía, en estos 5 nombres. Os voy a decir estos 5 nombres uno por uno y comentar un poco cómo fue su paso por la universidad y sobre todo por este March Madness. Pero si tenéis algún otro, dejádmelo en comentarios, porque me he tenido que dejar gente fuera, pero tampoco quería hacer un vídeo demasiado largo. Y bueno, vamos a empezar por un perfil, quizás el que menos éxito haya tenido dentro de la NBA, aunque aún así es considerado estrella, porque al final fue All-NBA, fue varias veces All-Star, ahora hablaremos de él, pero estamos hablando de uno de los perfiles más interesantes, sobre todo a nivel universitario. Y sí, estamos hablando de un jugador como Kemba Walker, que perteneció a esos míticos, ¿no? Yukon Huskies, campeones de 2011. Y el caso de Kemba Walker, porque seguro que alguno diréis, no es una estrella, vale. Kemba Walker, recordemos que fue All-NBA, creo que en 2019, 2018, 2019, 4 veces All-Star, y ahora es verdad que, pues tras las múltiples lesiones que ha tenido, pues ahora está en Mónaco y no es un jugador que siga en la NBA, pero no olvidemos el mejor nivel de Kemba Walker y el paso universitario que, bueno, ahora veréis, pero todo el mundo y sobre todo seguidores de la NCAA, de la Liga Universitaria, lo recuerdan anualmente. Y es que Kemba Walker estuvo 3 años en la Universidad de Connecticut, la universidad más conocida como Yukon, los Huskies, y a lo largo de estos 3 años, pues bueno, hizo actuaciones muy destacadas, pero sobre todo lo que se le recuerda y todo el mundo recuerda es esa tercera temporada en la que llevó a los Yukon Huskies a ser campeones de
la NCAA, ¿no? De este March Madness. Muchos expertos hablaban de uno de los campeones más improbables de toda la historia, y es que de hecho antes de entrar en el March Madness, y creo que esto sí que muchos os vais a acordar, tuvo un game winner espectacular contra la Universidad de Pittsburgh en el Madison Square Garden, además en el Big East, ¿no? En los cuartos de final para entrar luego al March Madness, ¿no? Esto fue un 10 de marzo, la cuenta de la NCAA siempre este 10 de marzo lo recuerda, porque la verdad os lo voy a dejar por aquí también para que lo veáis si todavía no lo habéis visto, pero es increíble lo que hace. Además, después de esto sigue ganando partidos, gana la Universidad de Bucknell, gana Cincinnati, gana la San Diego, ojito de Kawhi Leonard, gana a Arizona, gana a Kentucky en semifinales y gana a la Universidad de Butler. Ojito, el entrenador creo que os puede sonar Brad Stevens, y también estaba por ahí un tal Gordon Hayward. Y como digo, uno de los campeonatos, dicen, más improbables al final por todo lo que ha tenido que ganar para llegar al Madness. Luego en el Madness los 6 partidos, era un equipo que llegaba con un récord de 26-9, acaban con un récord de 32-9, algo espectacular. Y además si miramos los promedios, ¿no?, de Kemba, en la final anotó 16 puntos. Es verdad que fue una de las peores finales de la historia en cuanto a puntuación, y los expertos lo comentan, acabaron ganando 53-41, un marcador muy corto, pero es que si miramos los promedios del Madness de Kemba Walker, promedió más de 23 puntos, 6 rebotes, casi 6 asistencias y 1,5 robos. En sus 3 años en la universidad promedió 16 puntos, 4,4 asistencias, 4,2 rebotes. Empezó siendo suplente en su primer año, después ya cogió esa batuta, y el último año la verdad que fue increíble, y sobre todo ese March Madness que se hizo el bueno de Kemba Walker. Quizás el que luego haya sido menos estrella dentro de la NBA, pero como digo, para mí alguien que ha sido All-NBA y All-Star es como lo que pongo, ¿no? Un poquito para dilucidar, sobre todo el NBA, si es una estrella o no, aunque ahora, como digo, ya no esté en la NBA. Y bueno, después de esto se declaró elegible para el draft, bajó un poquito, acabó en la 9ª posición de este draft de 2011, y pues bueno, los Charlotte Bobcats fueron los que le seleccionaron. Como digo, a nivel universitario, una de las mayores leyendas por haber hecho un año espectacular. Poneos si podéis los highlights de todo ese torneo, porque es increíble el nivel al que jugó el bueno de Kemba Walker. Y bueno, de Kemba Walker nos vamos a un perfil diferente, ya campeón de la NBA, precisamente antes mencionábamos a Kentucky. Y sí, aquí estamos hablando de la estrella de esos Kentucky Wildcats, campeón también, en este caso diferente porque solo estuvo un año, salió campeón y luego ya se fue a la NBA. Y sí, estamos hablando del bueno de Anthony Davis, campeón de la NBA, 4 veces All-NBA, 9 veces All-Star, 4 veces All-Defensive, 3 veces líder en tapones. Bueno, aquí no creo que nadie se pueda atrever a decir que no es una estrella. En este caso era un caso muy diferente, llegaba en Kentucky, una universidad que siempre tiene la obligación, ¿no?, a pesar de los malos resultados de los últimos años, pero la obligación, entre comillas, de ganar, o de por lo menos hacer un buen papel. Además llegaban con un 38-2 como el primer seed, obviamente. Es verdad que este caso es diferente, porque en este caso no aportó tanto en ataque. De hecho, casi todo lo que hacía, aunque también, pues oye, promedió buenos puntos, lo hizo desde la defensa, que era una auténtica barbaridad. Pero bueno, como decía, además ese fue un Kentucky, ¿no?, en el año, creo que fue el 2012, si no me equivoco, en el que su quinteto titular acabó en la NBA. Es verdad que no todos tienen un nombre como el de Anthony Davis, de hecho tenemos por ahí a Marquis Teague, tenemos a Doron Lamb, a Michael Kidd Gilchrist, tenemos a Terrence Jones. Ninguno tenía ese nombre, pero oye, que todos los jugadores acaben en la NBA no es algo que se dé muy a menudo. Entonces de ahí se explica ese 38-2. Durante el torneo, al final, pues bueno, tuvo unos buenos promedios. Es cierto que en la final tan solo anotó 6 puntos, con un 1 de 10 en tiros, pero es que atrapó 16 rebotes, puso 6 tapones
y 3 robos, con lo que le llevó a ser el mejor jugador de este torneo. En su camino hacia la final tuvieron que vencer a Western Kentucky, después a la mítica Iowa State, después Indiana, después Baylor, después Louisville y acabaron la final ganando contra Kansas. Como digo, una actuación discreta en ataque, pero una auténtica exhibición a nivel defensivo. En cuanto a sus promedios dentro de este Madness, fueron casi 14 puntos, más de 12 rebotes, casi 5 tapones. O sea, increíble el torneo que hizo el bueno de Anthony Davis, aunque un poco empañado, como digo, por esa final. Para que veáis el dominio que tuvo a nivel NCAA ese año, el único año que estuvo en la universidad, fue nombrado jugador del año, novato del año y también mejor defensor del año. Por supuesto, también todos sabéis que fue elegido como primera opción en el draft de 2012 por los New Orleans Pelicans. Como digo, uno de los jugadores con mayor impacto, porque al final eres un jugador que acaba de entrar en la NBA, lo normal es que tengas minutos limitados, que incluso no te ganes la titularidad hasta el segundo año, y llegar y tener un impacto tan tremendo, eso quiere decir que vas a ser una auténtica estrella, y al final él sí que consiguió trasladarlo a la NBA. Entonces, un perfil muy diferente al de Kemba, pero un perfil también muy interesante y que teníamos que comentar sí o sí en este vídeo. Y ahora vamos, al igual que Kemba, otra leyenda a nivel universitario, otra leyenda que al final no pudo ser campeón de la NBA, pero también tuvo una carrera muy fructífera dentro de la NBA, y creo que todos sabéis, y no me podía dejar fuera, al bueno de Carmelo Anthony en la universidad como Syracuse Orange. Estuvo también un caso parecido al de Anthony Davis, aunque en una universidad mucho menor, pero estuvo nada más un añito, salió campeón de la NCAA en este año que estuvo, de hecho es súper recordado dentro de esa universidad. Y luego dentro de la NBA es cierto que no ha jugado unas finales, es cierto que no ha ganado un anillo, pero ha sido una vez máximo anotador, 6 veces All-NBA, 10 veces All-Star, y en las 19 temporadas que estuvo hasta su retiro en la NBA jugó 13 veces playoff. En el caso de sus promedios dentro de la NBA, promedió más de 22 puntos, 23 si miramos playoffs. Es un jugador que tenía que estar sí o sí, porque ahora vais a ver el camino que tuvo que hacer hasta proclamarse campeón. En el caso de Carmelo Anthony, diferente. Por ejemplo, el caso de Anthony Davis, una universidad como Syracuse, mucho menor, tuvo ofertas, ¿no?, de universidades famosas como North Carolina, como Georgetown, como Pittsburgh, pero al final decidió quedarse en Nueva York, y ahí sí que llegó como una absoluta estrella, ya venía como una absoluta estrella del high school, y fue todo un impacto. Al final llegaron al March Madness con un récord de 24-5, llegaron como el tercer seed en el oeste, entonces en el este, perdón, no eran favoritos, pero sí que es verdad que tenían un buen equipo. Y luego, si miramos el camino, vencieron a Manhattan, después a Oklahoma State, a Auburn, a Oklahoma, a Texas y a Kansas en la final. Pero verdaderamente el torneo que hizo fue sensacional, pero es que en semifinales se cargó 33, ojito, 33 puntos y 14 rebotes, y en la final contra Arkansas 20 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias para liderar a la Universidad de Syracuse hacia el título. Obviamente fue nombrado como mejor jugador, era el primer título nacional de la historia de la Universidad de Syracuse. Luego en 2013 retiraron obviamente su camiseta con el mítico dorsal 15. Creo que también esta es una camiseta, al igual que por ejemplo la de North Carolina, ¿no?, de Michael Jordan, que también se suele ver mucho por ahí, para ser pues una camiseta universitaria, porque también es una auténtica leyenda, al igual que la de Yukon de Kemba. Son camisetas pues muy icónicas, ¿no? Jugadores de, sobre todo en este caso, primer año, que cogen y hacen que sean campeones siendo la absoluta estrella, aunque en el caso de Kemba, pues como habéis visto, es diferente porque era su tercer año, ¿no? Al final también miramos promedios, ¿no?, de la temporada en la NCAA, más de 22 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, y bueno, todo esto le valió para ser elegido en el draft de 2003, el draft de LeBron James, como tercero por los Denver Nuggets. Luego, pues bueno, todos sabéis, ¿no? Denver Nuggets, luego los Knicks, Oklahoma, Houston, Portland y finalmente los Lakers antes de retirarse. Un jugador que a nivel anotación poco sabido como él, es verdad que a lo mejor le falta un título, alguna presencia en finales, pero a nivel universitario no puedes hacer una lista como esta y dejarte al bono de Carmelo Anthony
fuera. Dejadme también en comentarios, aunque todavía faltan dos, si vosotros pensáis también en otros jugadores que a nivel NCAA pues tienen que estar sí o sí dentro de esto. Y ahora vamos con otro perfil que me encanta, otra universidad que podemos llamar, en este caso sí, Cenicienta. Y sí, amigo, estamos hablando de uno de mis jugadores favoritos, si no mi favorito, el bueno de Stephen Curry. Es un caso diferente, al final en este caso no se proclamó campeón, hasta ahora hablamos de 3 campeones, este es el primero que no se proclamó campeón, el caso de Curry también es diferente, por ejemplo, al de Davis o al de Carmelo Anthony, porque estuvo 3 años en una universidad como la de Davidson, una mid-major, al final es muy diferente, al final no fue campeón, pero su camino, y ahora lo comentaremos, tenía que estar aquí porque la verdad que lo que hizo en su segundo año es completamente increíble. Creo que aquí pues sobran las presentaciones. Stephen Curry, 14 temporadas en la NBA, 4 NBAs ganadas, 6 finales, 2 MVPs, un MVP de las finales, 2 scoring champ, máximo recuperador, 7 veces líder en triples, 10 veces All-Star, 9 veces All-NBA y bueno, me lo he tenido que apuntar aquí porque era imposible aprenderse todo este palmarés. Creo que a nivel NBA, obviamente es el de esta lista, y ya me adelanto al quinto, que luego os diré quién es, pero quizás el más prolífico, ¿no? En cuanto a NBA. Es cierto que en la NCAA, como decía, no ganó, pero es que al final estás en una universidad como Davidson, al final, pues oye, él era bajito, pues tenía problemas de tobillo, cosas que al final otras universidades no decidieron apostar por él y obviamente se equivocaron. En su primer año es cierto que perdió en primera ronda contra Maryland, a pesar de anotar en ese partido 30 puntos, ya nos iba dejando pues cositas, ¿no? de lo que podía llegar a ser. Y luego su segundo año, esta fue la gran carrera, o sea, fue increíble, ahora la repasaremos porque merece la pena, pero acabó perdiendo en el Elite 8, o sea, lo metió entre los 8 mejores mejores conjuntos, ¿no? de todo el país de la NCAA, ¿no? Entonces se quedó ahí, llegaban como el 10º seed y en primera ronda, ojito, se cargan a Gonzaga, 40 puntos y 8 triples. Segunda ronda, Georgetown, que eran el seed número 2, 30 puntos y 5 triples. Luego se cargan también a Wisconsin, que era el seed número 3, o sea, se cargan al seed número 2, seed número 3 y seed número 7, y en este caso de Wisconsin, 33 puntos y 6 triples. Luego pierde en este Elite 8, como decía, contra Kansas, que a posteriori acabaría siendo además campeón, metería 25 puntos, que no está nada mal, pero acabó con unos malos registros, 4-16 en triples. Le defendieron muy bien, es cierto que tuvo también ocasión, creo que muchos de vosotros lo habréis visto, para empatar, pero le hicieron una doble marca, la pasó un compañero y su compañero acabó fallando el tiro, acabaron no pasando, pero nada que contar, una de las historias de las Cenicientas más bonitas de estos últimos años, y la verdad que sí o sí había que mencionarlo aquí, ¿no? Esta carrera al título de 2008. Al siguiente año, en 2009, no se clasifican para el March Madness y él ya se presenta al draft. El resto creo que es historia, evidentemente, pues elegido séptimo en el draft de 2009 por los Warriors, y luego pues creo que todos conocemos lo que pasó ahí. Durante su etapa universitaria, que en este caso son 3 años, acabó promediando casi 29 puntos en su último año, una absoluta barbaridad a nivel de NCAA, ¿no? De liga universitaria. Y bueno, en 2022, como datos un poco para que sepáis sobre el caso, fue incluido en el Salón de la Fama de Davidson y le retiraron su camiseta con el 30. Es la 8ª camiseta que retiraban en Davidson, pero la primera que retiraban también el número. O sea, esto quiere decir que con el número 30 nadie más en Davidson obviamente va a poder jugar. También otro dato interesante es que en 2022 creo que fue, terminó su licenciatura, él había empezado una licenciatura en sociología y terminó esta licenciatura y se graduó, que como él decía era una promesa que había hecho a su madre. O sea, después de todos los campeonatos, después de todo, ha querido hacerlo de esta manera. Entonces también un caso muy interesante, diferente al resto por años, también porque solo llegó hasta el Elite 8, solo entre comillas, pero es un caso que teníamos que comentar sí o sí por nivel de estrella en la NBA y por nivel de lo que hizo con una mid-major, como digo, como es Davidson, llevándola hasta estar entre los 8 mejores equipos. Comentadme también aquí qué os parece el caso de Curry y también ir dejándome si sabéis pues, otros nombres, ¿no? Que se me han quedado fuera, obviamente que lo he hecho para no eternizar el tema del episodio. Y como último jugador,
Y bueno, aquí también es una historia, yo creo que la más diferente quizás por haber estado 4 años en la universidad. Y estamos hablando de un compañero del bueno de Stephen Curry, y sí, estamos hablando de Draymond Green, estamos hablando de la Universidad de Michigan State, de los típicos conocidos como Spartans, misma universidad, por cierto, que Magic Johnson, y en este caso lo voy a meter por trayectoria. Es un caso también que es diferente al de Stephen Curry. Estuvo 4 años, se acabó el ciclo universitario antes de pasar a la NBA, pero hizo muchas cosas, ¿no? No lo ganó, pero es que llegó a una final, estuvo en 2 Final Four, pues bueno, al final había que meterlo sí o sí, ahora vamos a ir repasando año a año, pero es que estás metiendo a un tío que, al igual que Stephen Curry, ha ganado 4 NBAs, ha estado en 6 finales, ha sido defensor del año, no lo olvidemos, una vez máximo recuperador, 4 veces All-Star, 2 veces All-NBA, 8 veces All Defensive, 4 de ellas en el primer equipo. Entonces un jugador que a nivel estrella lo ha sido todo, parte fundamental en la dinastía de los Warriors. Sin Draymond Green y su trabajo creo que nada hubiese sido igual, pero es que a nivel universitario, aunque como digo no haya llegado a ganar, aunque sí que ha tenido presencia en una final, ha sido uno de los jugadores más prolíficos. Y ahora vamos a repasar datos porque es muy interesante, como digo, en esta Universidad de Michigan State. Su primer año como freshman en 2009 llega ya a la final de la NCAA contra North Carolina. Ganaron a universidades por el camino como Kansas, como Connecticut, y en esta final hace 7 puntos y 7 rebotes. Una actuación muy destacada. Al final no les valió para hacerse con el título, pero claro, pues se enfrentaban también con una universidad como North Carolina, con la historia que tiene, pero vamos, llegar en este primer año como freshman a la codiciada final, que no muchos llegan, pues ya es un éxito. Pero es que luego en su segundo año, en 2010, como sophomore, llega a la Final Four y pierde contra Butler. Se cargan a Tennessee, a Iowa, a Maryland, y luego es verdad que su tercer y cuarto año pues baja un poquito. En su tercer año pierde en primera ronda contra UCLA, contra la Universidad de UCLA, y el último año como senior pierde en tercera ronda, en el Sweet 16, contra Louisville. Eso sí, acaba promediando casi 18 puntos, casi 14 rebotes y 6 asistencias. Para ver un poquito la importancia que tuvo Draymond Green en estos años, desde 2009 hasta el 2011 que tuvo, en 2010 y en 2012 formó parte del equipo ideal del torneo. Además de todo esto, se convirtió en el tercer jugador en toda la historia del March Madness, junto a, ojito, Magic Johnson, con el que compartió universidad, o sea, compartió nombre, universidad no, obviamente, en el espacio temporal, y junto a Oscar Robertson en registrar más de un triple doble en el mismo torneo, en la misma carrera por el título. Hizo actuaciones, tengo aquí 2 apuntadas, una de 23 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias contra UCLA en 2011, y 24 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias contra Long Island en 2012. Al final, después de estos 4 años, promedió más de 11 puntos en el Madness, más casi 8 rebotes, más de 3 asistencias. Al final fue un absoluto jugadorazo dentro de la NCAA. Es cierto que no llegó al título, pero llegó a 2 Final Four, llegó obviamente a una final en su primer año. Yo creo que teníamos que mencionarlo aquí sí o sí, a pesar de como Curry y ser casos, como veis, son casos muy diferentes, ¿no? Casos de estrellones en la NBA, casos de muy buenos jugadores en la NBA, casos como el de Kemba Walker, menos buenos, pero al final también All-Star, All-NBA, casos de estar un año y ya dar el salto, pues bueno, un poquito de todo. Quería hacer un mix, espero que os haya gustado la idea. También quería hablar un poco del March Madness, pero sin olvidar el foco principal de este canal y de lo que hablamos siempre de la NBA, así que dejadme en comentarios si os ha gustado, también dejadme en comentarios si conocéis otros nombres que sí o sí pues tienen que estar aquí, como puede ser, por ejemplo, el de Al Horford con Florida, ganando 2 años consecutivos. Bueno, dejadme en comentarios, y también de cara a la semana que viene, si os gustaría que hablase de algo más relacionado con el March Madness durante estas 2 semanas que dura el torneo. Y nada, como siempre, daros las gracias, 5.000 suscriptores ya. También podéis dejar, aunque os dejaré en redes sociales para que pongáis vuestras preguntas, pero si queréis podéis ponerlas aquí, para el vídeo de la próxima semana, un preguntas y respuestas celebrando esos 5.000 suscriptores. Y como siempre, y sin más dilación, aquí me despido y nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.